Bien, muchas gracias. Hermosa canción. Allí preparando nuestro corazón para poder ahora escuchar también la palabra de Dios. Nuestro último tiempo aquí juntos para poder tomar un desafío más, para poder escuchar allí lo que Dios tenga para nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias una vez más porque tú eres bueno. Gracias por cuidarnos, gracias por poder disfrutar este lugar, pero gracias por estar juntos en esta hora, también en esta tarde, para escucharte. Pedimos, Señor, que tú nos hables. Señor, pensando en lo que tengamos que examinar en esta hora, queremos que, Señor, tú nos lleves a una dedicación y a un compromiso mayor con tu persona. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, a lo largo de estos días hemos estado hablando acerca de la importancia de lo que es examinarnos, allí probarnos, conocernos delante de Dios para poder justamente ver cómo estamos, cómo está nuestra vida cristiana. Hablamos acerca de la importancia de ver nuestra mente, ver allí quién está trabajando, ver allí cuál es su estrategia, su plan para agarrar y destruirnos, pero también ver la mente que Dios está esperando de nuestra vida. Vimos el corazón, vimos allí también la voluntad, las decisiones, pero ahora vamos a terminar en esta tarde hablando acerca de la importancia de ver allí o examinar cómo estamos allí en nuestra dedicación a lo que es nuestro Señor. Y para eso vamos a leer un versículo muy conocido, quizás ya lo has leído. Son dos versículos allí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿ok? Si tienes allí tu Biblia, tu celular, préndelo y ahí lee lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Un hermoso texto que me gustaría analizar juntos y ver allí sobre qué está hablando y allí estar examinando, ¿no es cierto?, si nosotros realmente estamos comprometidos, ¿ok?, con lo que es la persona de nuestro Señor. Ahora, sabes, la vida comprometida se puede vivir solo de una manera, que quizás podríamos pensar, ¿no es cierto?, que muchas veces nuestro compromiso puede estar siendo demostrado o ahí presentado de muchas maneras, pero leyendo este versículo, sabes, yo puedo ver que hay una sola manera. Si yo quiero examinarme, si quiero examinar a Leo y quiero ver cuál es su compromiso con Leo, sabes, con Dios, perdón, allí yo puedo ver que tiene que ver con una sola cosa, con la dedicación personal allí de nuestras vidas a lo que es el Señor. ¡Wow! Cuando pienso en esto digo, bueno, Señor, ayúdame, ¿no? Porque si Él estaría mirando allí mi corazón, ¿estoy realmente comprometido, dedicado completamente a lo que es la persona de nuestro Señor? ¿Sabes? Si el cristiano justamente falla en su vida cristiana o en su dedicación al Señor, lo hace sobre lo que es el altar, ¿ok? ¿Qué altar? El altar de lo que justamente nosotros tenemos que dedicar a nuestro Señor, porque no queremos rendirnos completamente a lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo va a ser muy específico y creo que tenemos que ser específicos, porque hablar de dedicación o hablar de compromiso podemos ser muy generales, ¿no es cierto?, en relación a de qué manera estamos agarrados o comprometidos a lo que es nuestro Señor. Pero Pablo aquí va a ser específico, va a ir al grano, va a agarrar y mostrarte allí qué es lo que tú tienes que entregar allí sobre lo que es el altar de nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son esas cosas específicas? Ok, aquí Pablo presenta sobre ese altar
de sacrificio, tres cosas importantes, ¿ok? Va a hablar acerca de, allí bien puntuales, que tenemos que presentar a Dios sobre ese altar, sobre ese sacrificio. Presentar allí nuestra mente, perdón, nuestro cuerpo, presentar allí nuestra mente, allí hemos hablado, y presentar también a Dios lo que es nuestra voluntad, ¿ok? Allí lo que nosotros podemos llegar a pensar o querer allí delante de Dios. Tres cosas. A ver, vamos a ver si las podemos recordar, a ver si las podemos ahí tener bien específicas, porque Pablo va a hablar específicamente. ¿Cuáles son? A ver, presentar ¿qué? Nuestro cuerpo, ¿ok? Sobre ese altar, ¿ok? Si vamos a hablar acerca de dedicación. Presentar ¿qué? Nuestra mente, ¿no es cierto? Allí al Señor. Y al último, presentar ¿qué? Nuestra voluntad, ¿ok? Lo que nosotros podamos estar deseando o queriendo en esta vida. Ahora Pablo comienza justamente esta exhortación de presentar allí sobre el altar del sacrificio, cuerpo, mente y voluntad, diciéndonos algo muy importante. Escucha bien cómo comienza. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y allí dice que presentéis, ¿no? Pero me encanta allí cómo comienza, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo allí está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué razón tú tienes que agarrar y entregar lo que es tu cuerpo, tu mente y tu voluntad al Señor? Y aquí hay una razón muy, muy importante. Allí Pablo comienza diciendo, os ruego, ¿no es cierto? Allí no es una orden, sino un ruego. Y después dice, ¿por qué cosa? Por las cosas que Dios ha hecho por ti, por todas sus bondades, porque eso significa allí, ¿no es cierto? Ruego por las misericordias de Dios, tenéis que hacerlo. Y a mí me encanta, ¿no es cierto? Si hoy vamos a hablar acerca de analizar nuestro corazón, allí nuestra mente, nuestra voluntad, aun si hay entrega y dedicación al Señor, ¿por qué razón? ¿Ok? Si yo allí quiero examinarme, tengo, ¿ok? Que agarrar y dedicar sobre el altar del sacrificio lo que es allí mi cuerpo, mi mente y mi voluntad. Pablo es claro, por las misericordias de Dios. ¿Ok? Ahora, es interesante, ¿no es cierto?, cuando pensamos allí las misericordias de Dios. ¿Saben? Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo voy a dedicar mi cuerpo, mi mente, mi voluntad, porque quiero recibir. No, espera un momentito. Ya has recibido algo. Y si vas a dedicarte, es por lo que ya has recibido. Si nosotros vemos allí los capítulos anteriores de este capítulo 12, podemos ver y entender, ¿no es cierto?, allí como ya, ¿no es cierto?, estos romanos ya habían experimentado y ya habían recibido lo que era la misericordia de Dios. Y por lo que tú ya has recibido, no para recibir, es importante que en esta hora examines si por esas misericordias tú estás realmente hoy entendiendo la importancia de lo que Dios quiere puntualmente, tu cuerpo, tu mente y tu voluntad. Ahora fíjate qué interesante allí en capítulo 3 del libro de Romanos, o sea, vamos a entenderlo porque a veces podemos decir, bueno, ya ellos ya habían experimentado. ¿Qué habían experimentado? Allí en el capítulo 3 de Romanos, fíjate lo que dice allí la palabra de Dios, ¿no? O sea, allí versículo, rapidito, allí el versículo 20, dice allí, ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿ok? ¿Qué vemos allí? Que nadie justamente antes podía ser justificado por las leyes, ¿ok? La justificación iba a venir solamente por medio de allí, de Dios y de nuestras obras. Pero allí en el versículo 23 dice, ¿no es cierto?, bien claramente, dice allí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es un pecador, separado de Dios, sin poder justificarse, ¿ok? Por las obras de la ley jamás el hombre podía justificarse, ¿ok? Y el hombre es pecador, pero allí en el versículo
22 dice justamente cómo hemos sido justificados. La justicia de Dios, dice allí, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él o que puedan ser justificados. ¡Wow! ¿No es cierto? La única justificación iba a venir a través de lo que es la obra de Cristo. Yo no podía justificarme por mí mismo, por el cumplimiento de la ley. Yo era un pecador incapacitado de poder ser justificado delante de Dios por causa de mi pecado. Pero allí, ¿no es cierto?, Dios proveyó la justificación. Por su misericordia, Dios envió a su Hijo para que yo pueda ser justificado, ¿ok? Y solamente por la persona de Jesucristo. Fíjate allí, en el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solamente por Jesucristo. Wow, y pensando, ¿no es cierto?, lo que ya Pablo les había enseñado, les había dicho allí a los romanos, él dice ahora, ¿saben qué? Os ruego por esas misericordias, por lo que Dios ya hizo por ustedes, por lo que ustedes ya tienen. No es que justamente lo van a tener, ya lo tienen. Os ruego algo, allí que examinen si hay dedicación en sus vidas a lo que es justamente la persona de nuestro Dios, a la persona de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo. Ahora tú estás sentado allí, ¿no es cierto? Y yo quisiera que entiendas por qué justamente razón hoy si examinas tu corazón tienes que ver si realmente allí vives una vida de dedicación por lo que el Señor ha hecho en tu vida. Si algo yo ruego al Señor, escúchame bien, ¿sabes qué? Es no llegar a tener Alzheimer, olvidarme, ¿no es cierto?, de lo que Dios ha hecho por mi vida. Hoy si estoy aquí es solamente y únicamente por su misericordia, por aquella obra maravillosa que hoy yo puedo ver que allí Dios hizo para que yo pueda estar justificado, perdonado, limpiado, con una esperanza segura, ¿no es cierto?, por lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Suficiente razón, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que yo estoy aquí también? Porque un día entendí eso. Un día entendí que por lo que Cristo había hecho, yo, ¿no es cierto? Por lo que Cristo ya había hecho, por lo que Cristo ya me había dado, yo tenía que agarrar y comprometerme, ¿no es cierto?, con esa misericordia, con esa gracia y con ese amor. Ahora, qué razón tan importante, ¿no es cierto? Pensando en algo, escúchame bien, que allí tú ya no vas a estar en el infierno, que tus pecados, ¿no es cierto?, ya han sido perdonados, limpiados, que nunca más Dios se va a acordar de ellos. ¿No es una razón suficiente para hoy agarrar y decir, Señor, examinándome hoy, soy consciente que si no me he dedicado, tengo que dedicarme. Tengo que agarrar y entregarte lo que es mi cuerpo, lo que es mi mente allí y lo que es mi voluntad a ti. Ahora, vamos a ver allí, cuando habla acerca de esas tres verdades, o sea, qué tan profundas son, ¿no es cierto?, para ver si realmente hoy hacemos un examen de nosotros, si realmente Dios tiene allí, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo, nuestras mentes y nuestra voluntad. ¿Okay? Vamos a empezar con el cuerpo. Pablo dice allí que debe ser un sacrificio vivo. Una vez más, Romanos dice allí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Okay? Esto parece una paradoja, ¿okay? Porque si vamos a pensar, la palabra sacrificio me habla de muerte, ¿okay? Pero de repente dice que ese sacrificio debería ser vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Muerte, vivo, ¿no es cierto? ¿Está muerto? ¿No está vivo? ¿No? Pero ¿a qué se refiere Pablo allí? Esto es porque él quería que ambas cosas estuvieran en nuestro cuerpo, la vida y la muerte. Y hoy quiero que puedas estar haciendo un examen
si realmente eso es así en tu vida, la vida y la muerte. Él quiere un cuerpo muerto a lo que es la vieja naturaleza de pecado y un cuerpo vivo para manifestar a través de él allí lo que Dios quiera. Alguien que pueda mostrar que su cuerpo está entregado completamente a lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que algo así pueda ser, tienen que estar las dos cosas. Tú no puedes agarrar y allí entregarle un cuerpo vivo si antes tu cuerpo no ha muerto al pecado. Porque lo que Dios quiere es un cuerpo justamente para Él. Y si tu cuerpo no ha muerto al pecado, tu cuerpo no va a ser para Él. Y sabes, por eso habla tanto la palabra de Dios que tenemos que estar allí muertos a lo que es nuestra antigua vida, nuestra vieja naturaleza, aquella naturaleza que nunca conocía a Dios y que estaba justamente muerto con relación a Dios. Pero ahora Dios quiere que ese cuerpo esté muerto allí para que pueda ser vivo para Dios. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, a través del cual Dios quiere manifestarse justamente en toda nuestra vida cristiana. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13, ¿ok? Que allí tenemos que, cuando habla acerca del bautismo, poder ver que allí nos identificamos con Cristo en su muerte, ¿ok? Y también allí con la resurrección de Cristo nos identificamos con Cristo en una nueva vida. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, ya no vive más ese Pablo que era un pecador, que iba en contra de Dios, que no conocía a Dios, que pecaba contra Dios, ya no vive más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pero ahora vive Cristo en mí. Ahora vive aquel Cristo que venció la muerte y resucitó. Y todo lo que ahora voy a vivir, decía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa, ¿no es cierto?, cuando hablamos y vemos allí que Pablo dice que debemos por las misericordias de Dios, por lo que Dios ya hizo en nuestra vida, por lo que ya tenemos, estar pensando en que nuestra dedicación se va a manifestar a través de un cuerpo que allí vamos a entregarle a Dios, allí un sacrificio, allí un cuerpo que sacrificamos a que esté muerto al pecado, pero vivo para Dios. ¿Ok? Un cuerpo que sirva a Dios, un cuerpo a través del cual Dios se glorifique y no se manifieste lo que es el cuerpo de pecado en nuestra vida. ¿Sabes? El ejemplo es Cristo. Él es el ejemplo del sacrificio vivo. Él murió como sacrificio a la obediencia de la voluntad del Padre. El Padre, ¿no es cierto?, allí determinó de que Él debía morir. ¿Para qué? Para cargar nuestro pecado, para llevar allí nuestro pecado. Pero Él murió, ¿no es cierto? Y allí murió a todos nuestros pecados. Pero gloria a Dios, porque Él allí resucitó y hoy justamente es un sacrificio vivo. ¿Okay? Él está vivo, Él está a la diestra de Dios Padre, Él está allí como un abogado para interceder por nosotros, después de haber cargado con nuestros pecados y habiendo muerto por nuestros pecados, Él resucitó para una nueva vida. ¿Okay? De esa manera podemos ver cómo Él es el ejemplo del sacrificio vivo, ¿no es cierto? De la muerte que allí cargó con el pecado, pero de la vida que justamente manifestó para la gloria de Dios. Ahora, Pablo nos da justamente dos razones importantes por qué presentar nuestros cuerpos. Fíjate lo que dice allí. En primer lugar, la razón dice, en el versículo allí dice, sacrificio vivo, santo a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Primera razón, por lo que Él hizo en su misericordia, pero la segunda razón, por lo que es nuestro culto racional a Dios. O sea, nuestra adoración espiritual a Él. Cuando Él habla acerca de que esto es nuestro culto racional a Dios, Pablo está siendo muy claro. La forma en cómo nosotros le adoramos, cuando habla de culto, tiene que ver con la forma en cómo nosotros allí lo demostramos a través de haber entregado nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios para que Dios lo pueda usar. ¿Sabes? A veces
me quedo un poco, viste, hacia allí pensando cuando de repente consideramos o creemos que la adoración tiene que ver allí cuando yo estoy en la iglesia y cuando allí, ¿no es cierto?, en la iglesia yo canto y le alabo, ¿no es cierto?, y digo que yo le adoro y de repente creo que esa es mi adoración a Dios. Momentito, aquí habla de que allí nuestro culto, de cómo nosotros, perdón, le vamos a adorar a Dios, tiene que ver la forma como nosotros hemos entregado nuestro cuerpo a Dios para que Él realmente lo utilice. Esa es la forma en cómo le adoramos, le adoramos. Esto tendría que cambiar tu concepto, ¿no es cierto?, de decir, realmente le adoro. Si tú no eres allí quien realmente has entregado tu cuerpo a Él y aún dejas que tu cuerpo sirva, pero no para Él y quizás para tu pecado, para una vieja naturaleza que no ha cambiado. Esa es una forma de cuando tú vas a la iglesia y cantas y hablas de decir que le adoras. No, sabes, aquí Pablo es muy claro. Él dice que la forma en como nosotros le adoramos a través de la entrega de nuestro cuerpo, que Él tenga control de nuestro cuerpo, ¿ok? Que el cuerpo le pertenezca a Él. Ahora sería interesante en esta hora volver una vez más a ese análisis, ¿no es cierto?, en tu vida, de poder analizar y decir, Él tiene mi cuerpo para que de esa manera Él vea mi adoración a su persona, o yo tengo mi cuerpo, o el pecado tiene mi cuerpo, o mi cuerpo todavía me pertenece a mí y no le pertenece a Él. La forma de cómo nosotros le adoramos es a través de la entrega de nuestro cuerpo. Pero vamos allí a seguir pensando un poquito en Romanos capítulo 12. Dijimos que habían 3 cosas específicas muy puntuales a través de las cuales mostramos nuestra dedicación, o sea, nuestra entrega a nuestro Señor, para poder examinarnos si realmente es o no es. Podemos ver entonces que la segunda es, allí Pablo dice muy claro, dice allí de entregando lo que es nuestra mente, ¿ok? Nuestra mente. Ahora, ¿por qué tenemos que controlar tenemos que dedicar o allí entregarle nuestra mente? Hablamos mucho en el día de ayer acerca de esto, ¿no es cierto? Pero hay para 2 cosas, ¿ok? Si nuestra mente es entregada al Señor, nuestra mente va a ser transformada, ¿ok? Por Dios. Pero si nuestra mente, como dice aquí Pablo en este versículo, no es entregada a nuestro Señor, nuestra mente va a ser conformada. Fíjate lo que dice allí la palabra de Dios para entenderlo bien. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Hay 2 palabras que hay allí muy claras. ¿Ok? Pablo está apuntando diciendo, si tu mente es del Señor, tu mente va a ser transformada. Si tu mente no es del Señor, tu mente va a ser conformada. Y utiliza la palabra mundo, ¿no es cierto? Por eso ahí ya agarra y dice, ¿no es cierto? Que ¿para qué? Para no justamente estar conformado a lo que es este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¡Wow! Sabes, esto me habla claramente en un análisis, en un examen que hoy yo tengo que hacer. ¿Cómo pienso? ¿Ok? ¿Pienso como la mayoría de este mundo piensa? O sea, ¿me he allí conformado a todo un sistema que me rodea? ¿O estoy con una mente transformada porque se la he entregado al Señor? Y no le pertenece a este mundo, sino le pertenece al Señor. Pero tú decides, ¿ok? Tú decides lo que vas a hacer justamente con tu mente. Si vas a permitir que sea transformada, ¿ok? Porque se la vas a entregar a Él, a pensar como Dios quiere, allí a tener en tu mente las verdades de Dios o las mentiras de este diablo, y allí una mente conformada a todo lo que Él tiene en este mundo, ¿ok? Pero vamos allí a seguir rápidamente y ya terminar, ¿no es cierto?, pensando un poquitito.
lo que estamos hablando, para que haya un autoexamen, un análisis en esta hora, si realmente estamos viviendo vidas que están dedicadas a lo que es el Señor, por lo que ha sido su gracia, su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. ¿Okay? La última parte allí, Pablo va a hablar acerca de agarrar y allí entregar nuestra voluntad. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles que quizás para el cristiano es entregar es justamente su voluntad al Señor para poder agarrar también y cumplir con lo que son los planes de Dios, presentar nuestra voluntad. Si vamos a vivir una vida cristiana verdadera, si vamos a analizar y ver si realmente tenemos una dedicación verdadera, bueno, tenemos que pensar en nuestro cuerpo, nuestra mente y también nuestra voluntad. ¿Sabes? Solo cuando rendimos nuestra voluntad a Dios podemos experimentar realmente como cristianos lo que es su poder, porque allí podemos ver también la fuerza, ¿no es cierto?, que Dios allí puede darnos para poder cumplir con todo lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Pero ¿cómo entregamos allí nuestra voluntad al Señor? ¿Sabes? Allí hay algo que es muy clave y es la oración. ¿Okay? Para rendir nuestra voluntad a Dios, el Señor fue el ejemplo. Allí cuando estaba frente a lo que era allí lo más importante que Dios le había pedido para su vida. Allí estaba el Señor orando, escucha bien, Él estaba clamando a Dios y ¿qué es lo que dijo? Señor, si es posible, pasa esta copa. ¿Pero qué dijo? No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, allí Dios justamente, el mismo Señor estaba allí entendiendo de que entregar la voluntad era algo muy importante al Padre. Pero Él allí lo hizo, ¿no es cierto?, en una forma en donde clamó a Dios y digo, si es posible, pasa esta copa, pero no mi voluntad, sino tu voluntad, ¿ok? Y sabes, qué hermoso, ¿no es cierto?, si cada mañana, cada día, y te animo, ¿no es cierto?, a poder crear una disciplina de poder agarrar y decir, hoy Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, pero Señor, también aquí está mi voluntad. En este día, en esta mañana, entiendo que mi dedicación se va a ver a través si yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que yo sueño, o lo que sea, o lo que realmente tú quieres hacer en mi vida. ¿Sabes? Qué hermoso si tú puedes agarrar y a través de una vida de oración poder demostrar esto delante de Dios para que de esta manera aún tú puedas entender o examinar si realmente tu vida está dedicada a Él. Termina orando, presentando a Dios lo que vas a hacer en el día, cuáles son tus planes, pídele a Él que Él justamente obre, ¿ok? Pero que Él haga lo que a Él que crea que es mejor para tu vida, ¿ok? No es tu voluntad, sino la suya. De esta manera justamente vas a poder ver si realmente tienes una dedicación verdadera justamente al Señor. ¿Sabes? Muy sencillo, un versículo muy pequeño, pero que nos hace examinar en esta hora si realmente estamos vividos, comprometidos con lo que es vivir bajo lo que ha sido la gracia y la misericordia de Dios para nuestra vida, por la cual nosotros hoy tenemos la gran responsabilidad de poder ver que nuestro cuerpo fue comprado por precio, ¿ok? No fue barato para el Señor. O sea, Él lo compró con la sangre preciosa de Cristo. Y la Biblia dice que no es nuestro, le pertenece, ¿ok? Y si a Él le pertenece, yo tengo que entregárselo a Él. No es mío, si no soy un ladrón de lo que a Él le pertenece, de lo que Él compró. Yo tengo que aprender, ¿no es cierto?, la importancia de que yo tengo que agarrar y por la gracia y la misericordia de Dios estar dispuesto a entregar mi cuerpo, a entregar mi mente para
ser transformado y no conformado a este mundo, y mi voluntad para que pueda a través de mí hacer lo que Él quiera y no lo que yo quiero. Vamos a terminar orando al Señor. Querido Padre, gracias por este último tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tener esta exhortación de Pablo tan clara y tan sencilla. Oh Dios, en esta hora queremos mirar hacia nuestra vida y ver si realmente te pertenece, si realmente la hemos dedicado a ti. Oh Dios, nunca nos dejes olvidar por qué razón hoy nuestra vida debe pertenecerte. Oh Dios, por algo que tú ya hiciste. Damos gracias y alabamos a tu nombre, pero también hoy queremos entregarte, Señor, allí nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad, para que tú, Señor, a través de nuestras vidas puedas ser glorificado, para que también, Señor, tú puedas tomar nuestra vida y puedas utilizarla, Señor, para que alrededor nuestro podamos allí ver personas que puedan ser alcanzadas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste, Señor, que porque no hemos entregado tu vida, nuestra vida, Señor, hoy vemos personas que se están yendo al infierno. Personas, Señor, que no están escuchando el mensaje de salvación. Señor, toma nuestras vidas. Hoy queremos entregártelas. Te pertenecen, Señor. Toma, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad. Para, Señor, ser en este último tiempo, que aún vivamos sobre esta tierra, Señor, pueda tu nombre ser glorificado a través de nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.